La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al Corredor Cultural Autonomía en el ciclo de conferencias Conviviendo con el virus SARS-CoV-2. En el marco de esta celebración, damos la bienvenida a nuestro presidium virtual, que hoy lo integran el doctor José Gamastorruco, director de la antigua Escuela de Jurisprudencia, el doctor José de Santiago, profesor emérito de la Facultad de Artes y Diseño, y la doctora Karina Gómez Freud, catedrática de la Facultad de Derecho. Para dar inicio a nuestro conversatorio Arte Mural de la Facultad de Derecho, escucharemos en primera instancia un mensaje de salutación del doctor José Gamastorruco, director de la antigua Escuela de Jurisprudencia. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Pues en primer término, nos da un enorme gusto que el doctor de Santiago haya obtenido este reconocimiento. Yo lo felicito, doctor, particularmente porque el emeritazgo es bien merecido y de veras, en el caso de usted, es un reconocimiento a una labor plenamente universitaria que todos reconocemos. Por otra parte, me quiero referir a Karina Gómez, que independientemente del tema que se va a tratar, compartimos, ella y yo, el gusto por el cine, pero además la vocación del cine para formar abogados. Es decir, que existen películas que efectivamente tratan a fondo, claro, digo, con todo el arreglo cinematográfico, romances, etcétera, a los que no hay que hacerle caso porque eso es cine para captar al espectador, pero en el fondo hay películas que verdaderamente son muestra de problemas y de soluciones posibles de problemas. Entonces hemos compartido eso. Desafortunadamente nos sorprendió el COVID, pero independientemente de esa afición al cine y de esa vocación de Karina por el arte, quiero recordarle, Karina, que yo fui muy amigo de su señor padre, nada menos que del maestro de la Facultad de Derecho, Cipriano Gómez Lara. Y hago una remembranza porque en alguna época los dos fuimos secretarios de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando, y perdónenme si revuelvo un poco las fechas, pero coincidimos cuando el secretario de estudio y cuenta del Pleno era nada menos que nuestro queridísimo amigo Héctor Fixamudio. Y como muchos profesores de la facultad eran secretarios de estudio y cuenta, no quisiera omitir nombres, pero tengo mucho en la mente por mi relación personal con él, Santiago Montes de Oca, profesor de la facultad, profesor dedicado a la Facultad de Derecho, pero también dedicado a la labor del secretario de estudio y cuenta. Yo seguí ya después otros caminos, pero siempre recordé y mantuve durante mucho tiempo, en lo que nuestras respectivas actividades lo permitían, el diálogo permanente con estas personas a las que les debo mucho en mi formación jurídica y en mi vocación jurídica, que es así, nunca la abandoné.
También quisiera aprovechar la ocasión para evocar, ahora que hemos estado hablando del alumnado, la memoria de mi señor padre, Hilario Gamas Colorado. Mi padre murió hace ya algunos años siendo jubilado como magistrado de circuito. Mi padre se inició como secretario de estudio y cuenta de un juzgado e hizo toda la carrera judicial. Eso pues da constancia de lo que fue la Escuela Nacional de Jurisprudencia y el cariño con que he tratado de mantener su prestigio y desde luego pues de darle un nuevo aliento a fin de preservarla y conservarla. Muchísimas gracias. Creo que ya con ello le doy la introducción y la bienvenida a los primeros ponentes. Doctor, agradecemos mucho su intervención y daremos inicio ahora al conversatorio que desarrollaremos sobre el tema el arte mural de la Facultad de Derecho y que encabezan el doctor José de Santiago, profesor emérito de la Facultad de Artes y Diseño, y la doctora Karina Gómez Freud, catedrática de nuestra facultad. Adelante, maestra. Su micrófono, maestra. Perdón. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Gracias, doctor Gamas Torruco, por sus palabras. Luego platicaremos más a fondo de muchas cosas que tenemos pendientes. Pues en esta ocasión es verdaderamente un honor para mí tener la fortuna de entrevistar al doctor José de Santiago. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Por brindarnos sus conocimientos en relación a estos murales que tenemos en nuestra Facultad de Derecho. Es un tesoro enorme el que tenemos y que a veces es poco valorado. Usted ha recibido el emeritazgo, el gran honor de nuestra Universidad Nacional que tanto queremos, y pues como decía bien el doctor Gamas Torruco, es verdaderamente un orgullo para nosotros tenerlo aquí en esta ocasión. Usted cuando recibió su emeritazgo hablaba acerca del arte con el que cuenta nuestra Universidad Nacional. Y usted señalaba que sin la descripción y la consignación de la riqueza cultural que conserva esta institución, nuestra UNAM, en realidad sería un capital muerto. En cambio, en el momento en que podemos analizar este capital, clasificarlo, catalogarlo, publicarlo y hacerlo parte de la cultura de nuestro país, entonces se vuelve algo pues maravilloso para nosotros, para el mundo y para nuestro pueblo. Así apuntó usted. Y lo que le preguntaría en principio es que nosotros en la Facultad de Derecho, antes del doctor Fernando Serrano Migallón, no contábamos con obra pictórica ni con murales en nuestra facultad. Le debemos a él su relación con la República Española, con todos los republicanos que nos llegaron de España, con esa impronta de todos ellos que nos enriquecieron a todos los abogados y a las generaciones anteriores a la mía. Y yo le preguntaría también, ¿qué valor tiene para los estudiantes, para nosotros los profesores, para los trabajadores de nuestra Facultad de Derecho, el contar con ese capital? Esa sería la primera pregunta. Y gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Con enorme gusto comparezco ante ustedes, ante la facultad y ante todo el público que nos escucha. Y comienzo por decir que en realidad es un caso especial la Facultad de Derecho porque ha hecho esfuerzos continuos para enriquecer su patrimonio artístico. Y esto es un reflejo del espíritu general de la universidad, en donde el conocimiento, sea humanístico, sea científico, sea artístico,
debe ser general y debe distribuirse en general a toda la comunidad y a la sociedad con la mayor amplitud posible. Y esa función la cumplen las facultades de diferente manera, pero pocas tienen el acierto, el tino, no sé si también la suerte, de reunir un número tan importante y tan especial de obras que parece que organizan entre sí un discurso unitario. Esta es una cuestión que poco se ha dicho, pero la Facultad de Derecho tiene una serie de obras que de alguna manera se articulan en un discurso en donde se pone de manifiesto la lucha social, la lucha por la igualdad social. Se pone de manifiesto la protesta y la llamada de atención sobre las anomalías de la historia de nuestro país. Y por otro lado, se afirma la esperanza en alguna otra obra y se canta al entorno, que eso es lo que haría Guillermo Meza. Sofía Bassi, en forma extraordinariamente lírica, hace un canto maravilloso, es uno de sus 2 murales. Pablo Higgins es el representante de la línea, digamos, de la izquierda organizada de la época de oro del muralismo, y el maestro Capdevila, que es como ya se apuntó, como ya dijo el maestro Gamas, un refugiado, llegó a México, él personalmente me comentó que llegó a México de 13 años, hizo su carrera aquí con maestros mexicanos. Su principal maestro fue Santos Balmori, que también fue mi maestro. O sea que en realidad, pues la función de difusión y de formación del abogado tiene en estos murales un apoyo extraordinariamente elocuente, edificante, vivificante para la energía que debe desarrollar la delicada responsabilidad de ser abogado. Así es, doctor. Pues podemos empezar, si usted gusta, con el mural que tenemos la fortuna de apreciarlo y haberlo apreciado antes de la pandemia en muchas ocasiones en el Auditorio Benito Juárez. Es un mural espectacular y quisiera antes de esto decir que el mural de Francisco Moreno Capdevila se llama Conquista y Destrucción de México Tenochtitlan. Y yo le preguntaría, como español que fue y siempre se sintió ligado a nuestro país, y pronto él dice que percibió que se luchaba tanto en México como en España por causas semejantes que levantaron precisamente al pueblo español. Y fue en ese entonces, en los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, cuando pues decidido, antifascista, solidario de las mejores causas humanas, en México decidió permanecer, vivir y morir en nuestro país. Y le preguntaría yo, es un mural muy espectacular en el sentido de que tiene muchos rojos muy vivos. Aquí, aunque se ve anaranjado, podríamos decir que los rojos nos invaden. Y le preguntaría si este mural forma parte del muralismo mexicano, de la gran tradición muralista en México, y hay un Cuauhtémoc que parece mestizo ahí dentro del mural, y hay muchas armas, muchas bestias. Se dice que hay una especie como de combinación entre la guerra de los republicanos en contra del fascismo y los aztecas luchando contra los conquistadores. ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, lo primero que quisiera mencionar es que en efecto el doctor Serrano Migallón, vaya para él un saludo cariñoso y una felicitación por iniciar este conjunto de obra mural que tiene la facultad. En segundo lugar, quisiera mencionar el hecho de que Capdevila es un artista que tiene muchas facetas. Es un gran pintor de caballete, es fundamentalmente un grabador. Él se hizo como grabador a la sombra de otro gran maestro de nuestra facultad. Y tuvo en el grabado reconocimientos internacionales
de suma importancia. Alvarado Lang fue su principal maestro, pero también fue alumno de Gabriel Fernández Ledesma. Ahora, este mural es muy importante por dos asuntos. En primer lugar, es una de las últimas obras que se pueden considerar dentro del conjunto que se llama el muralismo mexicano revolucionario. La obra es de 1964. Se estaría él ya en la cuarta generación de muralistas, pero conserva y renueva la tradición artística del muralismo con un enfoque sumamente comprometido como la generalidad de las obras de las generaciones anteriores, pero en este caso, en realidad el mural es una enérgica protesta y muy hermosamente organizada protesta contra los movimientos retardatarios, contra el colonialismo y contra el fanatismo y contra el desarrollo de las tendencias fascistas que tienen lugar y que dan lugar a la Segunda Guerra Mundial y que se empatan en realidad con la propia Guerra Civil Española. Entonces él hace un mural de protesta en donde sus temas fundamentales son la caída de México Tenochtitlan, porque el mural fue mandado a hacer para la parte final de la primera sección del museo que fue de la Ciudad de México y que ya no es más porque ahora es un recinto donde todas las colecciones se han desmantelado. El propio mural, personalmente me comentó el doctor Serrano Migallón que lo encontró totalmente abandonado y a punto de destruirse. Y él comenzó a hacer gestiones para que hubiera un comodato primero y que un director o directora, mejor dicho, posterior, logró hacer como donación definitiva. Es propiedad ahora de la universidad, depositada en la Facultad de Derecho. Ahora, iba yo en la argumentación que desarrolla Capdevila en este mural. Esa protesta entonces él la ejemplifica en dos asuntos fundamentales: la destrucción de México por un hecho de conquista que desde el momento mismo que tuvo lugar hubieron voces de españoles de avanzada que protestaron y cuestionaron la legitimidad de la guerra de conquista. Eso es lo que rescata aquí Capdevila, pero lo empata con la derrota de la República, con la entronización de la derecha y de las fuerzas retardatarias en España. Es pues un mural que habla de un momento determinado y por eso está Cuauhtémoc, por eso está la Coatlicue, también como punto central, en el punto estratégico de la obra, y está la amenaza de la expansión de dos fuerzas fundamentales. Uno, las ideas profascistas, y por otro lado, la entronización del capitalismo neoliberal, que desde aquel momento se consideraba ya un proceso retardatario y en cierta medida o en mucha medida causante de anomalías sociales y de asimetrías económicas. Pues también importante mencionar un detalle que debe de tomar en cuenta el público. Es un mural hecho para un museo. Y ese movimiento de la pintura mural en los museos es muy importante en México, que después otros países han seguido. Y el origen del asunto de las pinturas murales en los museos, como complemento de las colecciones, tiene lugar en Agustín Arriaga, que fue primero director del Museo de Morelia, del Museo Regional de Lina en Morelia, y que después pasó a ser director del Museo Nacional de Historia. Y fue él el que invitó a Diego Rivera a pintar ahí, aunque no logró terminar el mural, sino que lo terminó Juan O'Gorman. Llevó a Orozco, pero llevó también a otros pintores, un número importante de pintores, que hicieron de la pintura mural un elemento más de la museografía. Entonces hay una serie de anécdotas importantes en torno a esta obra. Me consta, estuve cercano al maestro cuando yo era su alumno cuando lo pintó, y me consta que tuvo una investigación muy profunda, y que tuvo asesorías de gente tan importante como Justino Fernández, al que llevó en varias ocasiones a opinar sobre el mural, y con gran modestia seguía sus consejos y sus recomendaciones. Es importante destacar la enorme fuerza destructiva de los caballos,
el dinamismo del conjunto de caballos en el extremo derecho, a la izquierda las profecías de Quetzalcóatl, y finalmente el incendio y la lluvia, que es importante mencionar también que muchas de las partes del mural provienen de la poesía traducida por el doctor Portilla en La visión de los vencidos, en donde habla de que caían del cielo como agujas, flechas que destruyeron la ciudad. Pues es mucho lo que se puede decir del mural, pero creo que con esto tenemos una visión panorámica de cómo fue ejecutado y cómo fue traído por acá. Reitero mi felicitación a la facultad y al doctor Serrano Migallón. Claro, maravilloso, maravillosa su descripción, aunque breve, muy valiosa. Y obviamente los chicos y chicas cuando tengan la oportunidad de regresar a nuestra querida facultad, pues tendrán entonces se les abrirá el panorama y podrán valorar este mural como debe de ser. Y bueno, como usted dice, pues los murales luego tendrían que estar pues en los museos, etcétera, pero sin embargo, pues somos, como usted dice, muy afortunados de tenerlo aquí con nosotros. Bueno, vamos ahora a un mural que a mí se me hacía, siempre lo decía yo cuando estaba en el posgrado de la Facultad de Derecho, en este auditorio de la Facultad de Derecho, ahí está, tenemos esta joya de la corona, yo decía siempre, este mural de Pablo O'Higgins, que se llama Los trabajadores contra la guerra y el fascismo. Yo le preguntaría, además de que usted me cuente un poco la historia de Pablo O'Higgins y de los otros pintores que intervinieron también en el diseño y dónde estaba colocado anteriormente este mural y bueno, y cómo de todas maneras no alcanzó a ponerse completamente dentro de nuestro auditorio. Y sin embargo es imponente. Cuando alguien está dando una conferencia en el posgrado de la facultad, es verdaderamente precioso tener como marco y de referencia y sobre todo inspirador este mural. Yo le preguntaría si obviamente las motivaciones políticas de esta obra cobran vigencia actualmente, tienen sentido en este tiempo. Y hay Morones en ese entonces, un ser odiado, ¿verdad?, de la CROM, fue caricaturizado como muchos pintores muralistas caricaturizaban a los personajes odiados, como por ejemplo Diego Rivera con Hernán Cortés, ¿no?, en los murales del Palacio Nacional. Entonces, pues le preguntaría yo en relación a este mural, sus reflexiones, doctor, por favor. Es muy interesante el caso porque O'Higgins es un ejemplo de la vitalidad y la profundidad de las ideas democráticas en los propios Estados Unidos, porque él, siendo joven, oyó y supo del muralismo mexicano y como miembro de una familia inquieta en términos sociales, concibió la idea él ya era aficionado a la pintura, era un hombre muy joven, un pintor muy joven, pero además de estar interesado en la pintura, estaba interesado, repito, como varios sectores de la comunidad norteamericana, en las ideas progresistas. Y se sabía que México tenía un movimiento social y artístico ejemplar, modélico en el mundo, que llamaba la atención desde todas partes del planeta porque había un proceso de educación totalmente, no solo democrático, sino proletarizante, que llamaba mucho que era muy interesante, que realmente conmovía por las esperanzas de cambio profundo que se esperaban del proceso. Esto nos une precisamente, lo adelanto, al caso de Morones. Morones fue un gran líder, organizador de la clase obrera, pero que tuvo una evolución muy comprometida con causas espurias. Entonces, eso lo va a realizar O'Higgins, que no es el único autor, es el principal actor de esta obra, pero en realidad la obra surgió se encomendó los talleres gráficos de la Nación a la LEAR. La LEAR era una organización que se desprendió de un movimiento llamado de los 30-30istas,
que era un movimiento interno de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas en pro de la educación proletaria, de la educación que se impartía en los llamados centros populares de pintura y en las escuelas al aire libre, que era un proyecto extraordinariamente rico, que desgraciadamente terminó en el 29. Y en años posteriores, ese movimiento se transformó en la LEAR, que agrupó ya a artistas de otra índole, como Juan de la Cabada, entre otros. Bueno, estaba prácticamente toda la intelectualidad del momento, estaba aglutinada en este grupo. Y por supuesto que el mural, pues está todavía, aunque había llegado muy joven, pronto llegó a ser un autor distinguido del grupo de artistas del momento, alumno, porque comenzó a trabajar precisamente con Diego Rivera, alumno de Diego Rivera, cosa que se ve muy evidente en esta obra y en otros murales de Pablo. Él articula un discurso total y absolutamente alusivo al momento que se está viviendo. Se tienen en ese momento muchas esperanzas de cambios profundos, de reivindicación de los grupos proletarios, fundamentalmente del movimiento obrero, pero él denuncia el hecho de que el movimiento obrero está siendo manipulado y está siendo desvirtuado, entre otros, por Luis N. Morones. Entonces es el personaje que en este caso se convierte en protagónico y desde mi punto de vista, es un punto de vista muy personal, creo que es una obra un tanto profética porque está anunciando el hecho de cómo se va desvirtuando y cómo se va a mediatizar el movimiento sindicalista nacional. Es digamos, el punto de torsión, el punto de desviación de los ideales de mejoramiento social y de equidad distributiva que quedaron después de la revolución, de las reformas que la revolución estaba logrando. Se habían logrado en términos jurídicos, se habían logrado en términos de la Constitución, pero en la práctica ni el agrarismo ni el movimiento obrero tenían en realidad garantía de continuidad, y eso lo está denunciando este mural. Es históricamente importantísimo. Y qué maravilla que esté en la facultad, porque es para que los maestros de historia del derecho en México lo utilicen como referente. Claro, sí, tiene usted toda la razón. Y yo incluiría otros maestros también de muchas otras de nuestras materias jurídicas, pues es importante incluso que vayan los profesores de la licenciatura a ver un día el mural, ¿no? Y que lo analicen y que vean todas sus características. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Seguimos con los murales de María Izquierdo. Estos murales, tenemos dos pequeños murales en el Jusemper, que es uno de nuestros auditorios más grandes, con mayor aforo, y uno se llama La Tragedia y el otro La Música. María Izquierdo tuvo muchos problemas con los grandes muralistas y parecería ser que es como una rebeldía, un enojo. No sé si usted le encuentre algún enojo en estas dos obras. Y la pregunta sería, desde el punto de vista estético y plástico, a pesar de la subjetividad del tema, ¿qué mérito encuentra en estas obras? Porque estos cuadros no se parecen mucho a la demás obra que tiene María Izquierdo. Ella pintaba muchos bodegones y naturalezas muertas, etcétera, y esto, pues, a veces llega la gente y dice, ¿esto es de María Izquierdo? Pues no parece, o sí parece, doctor. Es muy interesante. Yo creo que sí parece en términos factuales. Su cromatismo es muy parecido a su obra de Caballete, pero aquí lo que realmente es muy interesante y nos da pie a problematizar la historia con un detalle sumamente importante. Habría que elaborar una visión del muralismo mexicano y de los muralistas mexicanos, porque en este caso específicamente, y no es el único,
los muralistas Diego, el propio Orozco, fueron óbice, fueron obstáculo para que desarrollara este proyecto mural, la pintora. Y déjenme decirle que la pintora es una de las artistas más avanzadas en términos plásticos. Está, bueno, voy a decir una barbaridad, pero que se me permita, por mi pasión por la pintura de la maestra. Es quien enseñó a pintar a Tamayo. Si nosotros vemos la trayectoria de esta artista, vamos a encontrar que las características que va a desarrollar en su cromatismo Tamayo parten de lo que ya había hecho previamente esta artista. Y cuando tiene la oportunidad, que se le encomienda un mural y comienza a trabajar, hace bocetos y proyectos que la revelan como una gran pintora de figura humana y de proporciones monumentales. Es una pena que no se haya podido desarrollar y es un ejemplo de actitudes retardatarias de nuestros máximos artistas, pero bueno, como el sol tiene manchas y hay que saber que no fueron inmaculados, que tuvieron bajas pasiones, y creo que aquí hay una actitud de poca visión de aspectos que ya desde ese momento se estaban manejando de feminismo. Hay varias mujeres que se están incorporando en este momento al arte, pero que pagaron muy alto, en un precio muy alto por su audacia. Estoy hablando de Nahui Olin, estoy hablando de Tina Modotti, estoy hablando de la propia Lola Álvarez Bravo, que ya también estaba desarrollando una labor que fue todas ellas han tenido una trayectoria de muy difícil reconocimiento por una actitud ostracista propia de la historia, es cierto, pero que no deja de ser censurable y que tiene que ser reelaborada, tiene que ser problematizada para volver a estos temas. La obra es extraordinaria. Si ella hubiera podido seguir trabajando en murales, estaríamos hablando de una gran productora de pintura mural. Su capacidad ahí está. El tratamiento de las figuras es increíble. Es increíble. La forma de aproximarse a la tragedia como el asunto que consume en fuego a la humanidad, y por otro lado a la música, que es un elemento de elevación, está extraordinariamente expresado con el tratamiento de las nubes y de lo sublime que tiene el fondo de la figura. Pero quizás lo más interesante es que el tratamiento anatómico de las figuras, que tiene una anatomía muy cercana a las características somáticas de la mujer indígena, son algo digno de mencionarse y de llamar la atención. Son dos obras extraordinariamente importantes. Qué bueno que están en la facultad y qué bueno que lo pueden ver, bueno, que la podemos ver cuando nos dejen acudir presencialmente a los recintos universitarios. Así es, doctor. Bueno, pues sí, es una pena que sufriera tanta discriminación María Izquierdo, esta pintora que también, como usted dice, es muy reconocida, sobre todo en el extranjero. Solamente quiero agregar que el escritor Octavio Paz la describió muy bellamente, como una diosa prehispánica con un rostro de lodo secado al sol y ahumado con incienso de copal. Muy maquillada, con un maquillaje antiguo y ritual, labios de brasa, dientes caníbales, narices anchas, para aspirar el humo delicioso de las plegarias y los sacrificios, mejillas violentamente ocres, cejas de cuervo y ojeras enormes, rodeando unos ojos profundos. El vestido era también fantástico, telas azabache y solferino, encajes, botones, dijes, aretes fastuosos, collares opulentos, pero aquella mujer con aire terrible de diosa prehispánica era la dulzura misma, tímida, íntima. Esto escribió Octavio Paz acerca de María Izquierdo. Bueno, pues vamos a continuar con otra pintora, Sofía Bassi. Sofía Bassi, bueno, la recordamos siempre nosotros los abogados y sobre todo un profesor muy querido de nuestra Facultad de Derecho,
el profesor Ricardo Franco Guzmán, quien como abogado de la embajada italiana, pues llevó el caso penal en contra de ella, esta pintora Sofía Bassi. Ella también tiene un mural muy importante en nuestra biblioteca, en la entrada de nuestra biblioteca, y podríamos decir que la mayor parte de su obra la realizó en la cárcel, mientras purgaba su condena, una condena que fue fijada en 10 años de prisión, y al fin y al cabo estuvo solamente 5 años en la prisión. El hecho de que esta obra se donara a nuestra Facultad de Derecho nos llevaría a pensar en acciones tendientes a mejorar su imagen pública y eventualmente influir en su situación legal, cuando se sabe que, ya se sabe, obviamente hablando de cine, hay una película que se llama Acapulco 68, en la que se descubre la verdadera verdad, que ella no fue la asesina de su cuñado, sino más bien, y de todas maneras confesó haber realizado el crimen, cuando pues ya se sabe que ella no mató al famoso conde. ¿Usted cree que el hecho de tener este mural la reivindica de alguna manera, doctor? No, porque no es cuestión de reivindicarla. En primer lugar, me gustaría hacer alusión al hecho de que finalmente la culpa, hay una frase muy famosa de San Agustín, que cuando veía que había algún delincuente que era prendido, llevaban a la horca o algo por el estilo, decía, ahí estaría yo si no fuera por la misericordia de Dios. No se trataría, es decir, si nosotros vemos la obra de un artista, no creo que sea necesario remitirla a su biografía personal y a sus avatares, sus hierros, sus aciertos o lo que le sucedió. De manera que creo que se pueden analizar los hechos, evidentemente conviene analizarlos, es necesario, pero no fincar culpas, porque finalmente la verdad de los hechos no es tan fácil de esclarecer. Lo que queda claro del artista Bassi, que es muy interesante el asunto, que se conoce más por el hecho que la llevó a la cárcel y por el hecho de haber estado precisamente en la cárcel y de haber hecho su obra desde la cárcel. Es muy curioso porque muchas obras muy importantes se han hecho en la cárcel, ¿no? Me acuerdo el retablo de la Virgen de las Nieves de Pereis, obra del siglo XVI, que fue pintado en la Inquisición, o la obra que produjo Siqueiros en Lecumberri, o la de Rodríguez Lozano, o la famosa Pietà de Rodríguez Lozano, también hecha en la cárcel. Pues ella pintó mucho en la cárcel, es cierto, ahí como que se consolidó como artista. Lo que es importante ver en la obra de Bassi es que es una obra extraordinariamente vital, poética y con enorme esperanza de vida. Es una obra que habla de germinación, como este mural. Es un mural en donde sus dos murales son parecidos en ese sentido. Son un canto a la vida y una esperanza profunda en el lenguaje surrealista muy, diría yo que muy femenino, muy acorde con la sensibilidad femenina. Pero el asunto es que, a pesar de no tener una formación académica vasta, amplia, es una artista que logra una gran expresividad, una gran capacidad de comunicación que la llevó a tener obra prácticamente en todo el mundo. Si nosotros vemos la museografía de Sofía Bassi, tiene obra en todas partes. No sé si tiene que ver en ello las anécdotas de carácter biográfico o lo que sea, o no, haya sido o no haya sido, sino que es que la obra tiene atractivo y tiene valores plásticos que la hacen vigente y que la llevan a muchos lugares, a ser apreciada en muchos lugares. Es muy interesante el caso. Es una artista que tiene una gran circulación, una gran aceptación, una gran admiración en muchas latitudes del país y que hizo una vida, creo, muy fecunda a pesar de haber atravesado situaciones familiares complejas, ¿no? Entonces me quedo con su trabajo ante la sensibilidad de los que vemos su obra.
surge esperanza, surge poesía, surge vitalidad y regeneración. Que esto quizás sí tenga que ver con su anecdotario, pero está permanentemente afincada en el deseo y en la proyección de vida. Es una gran artista, poco conocida. También es una artista que tenga muchas publicaciones, tiene apenas, he buscado obra de ella y he encontrado apenas una publicación monográfica, poco incluida en los libros de muralismo mexicano, no aparece. No ha sido tratada con justicia y yo creo que merece un lugar. Claro que sí, doctor. Ya nada más para concluir con Sofía Bassi y este mapa de México y Sabiduría es Paz. Hay un muchacho que está cargando un panfleto con una de las frases más famosas pronunciadas por nuestro presidente Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. No lo alcanzamos a ver, pero parecería ser que hay una bestia, que no sé si es una ballena o algo parecido, que está como a punto de devorarlo o no tanto. Yo creo que sí, hay una especie, es una entre monstruo y nicho. Entonces, creo que es las dos cosas, ¿no? Entre la península de Yucatán, no faltarían protestas de parte de los yucatecos, porque sí, en efecto, es como un ave de mal agüero, pero también es una especie de nicho. Sí. Entonces puede ser interpretado como tal. Así es, muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, ya para finalizar este pequeño repaso de estos murales que tiene la facultad, no podemos dejar afuera a otro pintor, Guillermo Mesa. Tiene este mural que se llama Valle del Anáhuac. Y por lo que leí, Guillermo Mesa es representante de la pintura fantástica. Sin embargo, aquí apreciamos este mural y lo que pensaríamos es, ¿ha sido justamente valorada la obra de Guillermo Mesa? Guillermo Mesa es un gran artista de la segunda generación de muralistas, porque tiene algunas obras, bueno, pues esta es una de ellas, una de la obra monumental, ¿no? Yo creo que no ha sido suficientemente difundida su obra, pero valorado sí, ha sido muy admirado, porque es un pintor de enormes posibilidades expresivas. En este caso, por ejemplo, él se refiere al Valle de México no con la visión descriptiva que usaron los artistas del 19, como Velasco o otros académicos, ni como la de Diego Rivera, que también pintó mucho el Valle de México en forma muy descriptiva. Él hace una especie de bruma envolviendo el Valle de México y probablemente desde la zona del Ajusco, porque está es decir, está aludiendo a México con un poco en parangón de la obra de este escritor norteamericano que se llama Joseph Clermont, y cuya obra se llama México, Tierra de Volcanes. Esto habla mucho de esa sensibilidad en donde México, el Valle de México, el paisaje del Valle de México es de alguna manera un lugar rodeado de volcanes y no de la transparencia de la que hablaban los poetas, ¿no? Sino de la bruma que frecuentemente también envuelve al Valle de México. Entonces, una visión poética original muy interesante, porque lo que se recibe como impresión principal de este cuadro es que estamos en un mar de lava, en un mar de fuego. Estamos con un cielo cárdeno, con un cielo terriblemente cálido, radiante, pero que se complementa con una tierra igualmente cálida, igualmente ardiente, que es una especie de explosión volcánica en las anfractuosidades del primer término. Es un artista importante, repito, es digamos un seguidor de los grandes. Tiene obra en el Museo de Arte Moderno y algunas de las obras más interesantes que se puedan recordar de ese museo son de él, pero no es un pintor suficientemente conocido. Yo quisiera mencionar una cuestión que creo que tendríamos que remediar.
no se ha escrito sino de las grandes figuras, pero que no son las únicas. Y los que otros han quedado un poco a la sombra y necesitan ser revisados y ser reubicados y ser pues analizados en su valor, porque como que hay una especie de ocultamiento por las figuras que apantallan, por decirlo con un lenguaje un tanto vulgar, pero que se llevan digamos, la cargada comunicológica por varias circunstancias pues que no vienen al caso, ¿no? Hay notoriedad porque lo buscaron, porque la construyeron, porque el Estado mismo les dio ese lugar, ese papel, y otros por suerte, y otros son desconocidos pues porque no tuvieron esos elementos atrás. Y quizás el caso de Mesa es ese, que no ha tenido suficiente estudio. Repito, creo que hace falta reescribir la historia del arte mexicano moderno, en donde hay muchas figuras que requieren ser revisadas y revaloradas. Quizás es uno de los, Mesa es uno de esos casos. Muy bien, doctor. Bueno, pues no sé si tenemos todavía unos minutitos más para poderle pedir un consejo al doctor. Pues, ¿qué consejo nos da? El consejo que queremos es, doctor, ¿qué podemos hacer para que toda esta obra se revalore? Porque, como usted dice, le falta que la gente lo valore, que nosotros profesores, los alumnos, nos sintamos orgullosos de toda esta obra que tenemos en nuestra facultad. Yo me atrevo a hacer dos recomendaciones, solo dos recomendaciones. La primera es que se haga una ficha catalográfica suficientemente amplia y que sea puesta en la página principal de la facultad. Y no solamente ahí, sino que también podría de alguna manera incorporarse a los diferentes repositorios que se están organizando digitales que se están organizando en la universidad. Nosotros podríamos, la coordinación que yo presido en la Facultad de Artes y Diseño está a cargo de la catalogación de las colecciones artísticas. Entonces resulta que la catalogación no es solamente el dar cuenta en términos de inventario de una pieza, sino hacer una exposición detallada de las circunstancias en que se creó, de las circunstancias en las que se fue a dar al lugar, en su situación jurídica, su proveniencia. Nosotros podríamos asesorar un trabajo catalográfico exhaustivo para que tengan esa posibilidad de subirla a la web, pero no solamente con la foto y una ficha pequeña, sino con un análisis profundo con toda la bibliografía que sobre esas piezas se pueda conseguir. La segunda es que yo creo que ese conjunto de piezas sí amerita una pequeña monografía de cada una de ellas, un pequeño panfleto, un pequeño que se pueda distribuir. ¿Acaso un tríptico o algo así que se derivaría precisamente de la ficha catalográfica completa, de una ficha catalográfica razonada, para que la gente, cualquiera que pase ahí, pueda consultar la ficha, ver el mural y seguramente esto va a darle una difusión comunicológica de mayor envergadura. Creo que ese tipo de trabajos, nosotros los que estamos a cargo de las colecciones, tenemos que irlos instrumentando porque las obras están ahí, las ven los aficionados, los que pasan, los asiduos al lugar, pero si nosotros trabajamos un poco, la podemos magnificar, la podemos hacer trascender a muchos ámbitos. Y creo que eso es lo que nos corresponde en este momento. Pues, doctor, le vamos a tomar la palabra en relación al apoyo que nos puede brindar para hacer precisamente esa catalogación y va a ser muy importante para nuestra facultad y luego también para cualquier persona que llegue, pues que tenga esa posibilidad de contar con trípticos, como usted sugiere, de cada una de nuestras obras. Pues espero que Lore esté oyendo este consejo, ¿verdad, Lore? Y bueno, pues ha sido un honor, verdaderamente un disfrute, un goce el tenerlo con nosotros, doctor Santiago, de verdad. Muchas gracias.
Y espero que esto se repita y que podamos seguir aprendiendo mucho de todas sus enseñanzas. De verdad, gracias. Y también gracias, doctor Gamas, por estar aquí con nosotros. Ha sido un honor también tenerlo aquí. Pues el agradecido soy yo, mis parabienes a la facultad. Espero que pronto podamos vernos ya en nuestros espacios y que sigamos trabajando. Va en serio la promesa, nosotros los ayudamos a hacer esas fichas catalográficas. De imprimirlas y subirlas a la red y todo esto. Felicidades a la facultad, a todos ustedes que ahora nos han acompañado. Y yo me despido porque tengo una junta inmediatamente después. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídate. Gracias, hasta luego. Despedimos así el primer conversatorio de este día, no sin antes expresar nuestro reconocimiento y admiración al diálogo artístico que entablaron el doctor José de Santiago y la doctora Karina Gómez Freud para enamorarnos de las obras plásticas que resguardan nuestro edificio en Ciudad Universitaria y que invitamos a todas y todos nuestros seguidores a visitar en cuanto reanudemos las actividades presenciales. Haremos una breve pausa para dar paso a nuestra segunda sesión de conferencias y los invitamos a seguirnos en un momento más. Gracias.